CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Les saluda Belisario Solano, el abogado en su casa. Hoy aquí en compañía también de Denis Solano, que está en la parte de control. Y ahorita lo vamos a poder integrar para un programa especial que realizamos en CRC 89.1 Radio, precisamente con el auspicio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el apoyo de la Comisión de Gestores del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un saludo a la Junta Directiva y al Departamento de Comunicación, quienes nos han permitido estar esta noche en un programa especial auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para un tema que precisamente muchísimos colegas han estado preguntando, han estado con mucha angustia algunos o algunas y que quieren resolver. Es el tema de las sociedades inactivas y todo lo que va a pasar o está pasando en el tema de estas personas jurídicas. Les recordamos que estamos con el WhatsApp 86668916, 86668916, para que usted pueda formular sus preguntas esta noche. Y un agradecimiento a todos los que nos siguen en Canal 49.1 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 76 Cablevisión de Occidente. Estamos hoy con un invitado especial, con un invitado de lujo, acá en El Abogado en su Casa, y es el licenciado Carlos Vargas, director general de Tributación Directa, quien va a hablar de primera mano qué es lo que está pasando con las sociedades inactivas. Vamos a aprovecharlo también para que hablemos un poquito de Hacienda Digital, un proyecto de ley aprobado el día de ayer, y que esto podría también igualmente tratar de generar mejores condiciones para las finanzas de Costa Rica. ¿Ya está listo, Denis? ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí, muy buenas noches, don Belisario. Un gusto estar en un nuevo programa del Abogado en su Casa. Don Carlos Vargas, el director de Tributación Directa, un honor y un placer tenerlo a través de los micrófonos de CRC 89.1 Radio. Pero don Belisario, entremos de una vez al tema de fondo. Al tema. Muy buenas noches, don Carlos. Los micrófonos de CRC son todos suyos. Bueno, muy buenas noches. Un gusto poder saludarlos y muy amables. Muchas gracias por la invitación. Igual por este medio un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿verdad? Ahora, perdón, los medios tecnológicos nos permiten ampliar las posibilidades de comunicación existentes, ¿verdad? Bueno, efectivamente se ha venido generando, perdón, se ha venido generando un poco de ruido, de incertidumbre en el tema. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Sí, tranquilo, no se preocupen, Carlos. Aquí nos pasa exactamente lo mismo, pero tenemos la botellita acá. Todo el tema de la incertidumbre de las sociedades inactivas. Usted, sí, distinguido colega, querida colega, que estaba preocupada por este tema, dígale a sus amigos, a sus amigas, mande el mensaje de WhatsApp, mande el mensaje a los grupos de abogados que existen, que estaban interesados. Usted, contador público, contador privado, que quiere saber qué va a pasar o qué está pasando con el tema de las sociedades inactivas y qué es lo que hay que hacer de acuerdo a las resoluciones de la tributación directa. Hoy tenemos aquí en El Abogado en su Casa al licenciado Carlos Vargas, director general de la tributación directa. Así es, don Belisario. Bueno, quisiera empezar desde lo más llano hasta lo más complejo. Don Carlos, ¿en qué momento, se puede considerar a través de tributación directa una sociedad es inactiva y a partir de qué supuesto jurídico? Y la diferencia a través de ¿qué, don Belisario? De las sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad activa y una sociedad inactiva? Así es, don Carlos. Por ahí como para enfocar a enfocarnos, sí, tal vez, a lo que nos están viendo.
Para ir empezando a desgranar este tema, como ustedes bien lo plantean desde lo más básico. Con la aprobación de la ley 9635, se incorporó una modificación al artículo 2 de la ley de impuestos sobre la renta, cuyo párrafo inicial establece que las sociedades existentes en Costa Rica, independientemente de si realizan o no actividad lucrativa, son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Esta es, digamos, como el primer elemento a considerar, la realización de una actividad lucrativa, porque anteriormente lo que se establecía era que las personas jurídicas que realicen o realizaban actividad lucrativa eran contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, el concepto inactivo viene de, tradicionalmente se ha hablado o coloquialmente se ha hablado de inactivo como aquella sociedad que ha sido constituida, que está debidamente inscrita en el registro nacional con todas las formalidades, cuenta con personería jurídica, representante legal, pero no desarrolla una actividad lucrativa en el país, ¿verdad? No dispone de medios de producción para realizar alguna actividad. Sujeta al impuesto a las utilidades, al impuesto sobre la renta. Habitualmente son sociedades de mera tenencia, ¿verdad? Muchas de ellas son sociedades de mera tenencia y algunas de ellas, pues simplemente algunas personas las tienen y no realizan ningún tipo de actividad. Simplemente las tienen, ¿verdad? En algún momento se constituyó con alguna finalidad y no dejaron de realizar o no la realizaron. Ahora, la configuración de las sociedades como contribuyentes del impuesto sobre la renta, realicen o no actividad lucrativa, lo que nos lleva al siguiente punto, y es que todo contribuyente del impuesto tiene una serie de deberes, nosotros técnicamente le llamamos formales, y deberes materiales. Formales como el deber de inscripción, ¿verdad? Registrar su domicilio fiscal, su correo electrónico, para notificaciones. Nosotros tenemos en línea la información del registro nacional, entonces tenemos la lista de los representantes legales asignados a cada sociedad. Otro deber formal es el de presentar las declaraciones que correspondan. En este caso, pues la ley de impuestos sobre la renta, al configurarlos como contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues les configura la obligación de presentar la declaración. Inicialmente habíamos definido que se iba a establecer un formulario especial para que se presentara la declaración del impuesto sobre la renta de estas sociedades. Lo que pasa es que, hemos venido en un proceso donde estamos tratando de simplificar el cumplimiento y los costos de cumplimiento, costos indirectos de cumplimiento que esto conlleva. De manera que, como comentábamos ahora en los preliminares del programa, en estos días se publicó una resolución que modifica la resolución original que estableció el procedimiento para la declaración. Y se definió que sea la misma declaración de impuestos sobre la renta la que se utilice para efectos de la declaración de las sociedades inactivas. Entonces, tal vez recapitulando, tenemos sociedades inactivas son las que no realizan actividad lucrativa, ¿verdad? Eso como primer elemento. Al no realizar actividad lucrativa, pues entonces no tienen una obligación material de pagar el impuesto, porque evidentemente no están generando ingresos ni están generando gastos asociados a esos ingresos para que se les surja una obligación de pago del impuesto sobre la renta, pero sí tienen la obligación de cumplir con los deberes formales. La administración tributaria inicialmente lo que hizo con base en la ley fue inscribir de oficio a la mayoría de los contribuyentes o a todas las sociedades, asignándoles una actividad comodín, llamamos nosotros. En realidad lo que la actividad le asigna es que no tiene actividad, ¿verdad? Para poder identificarlos debidamente en el registro único tributario.
Y el otro elemento, el otro componente, en algún momento, no sé si recordarán que nosotros anunciamos que los titulares de las personas jurídicas pues debían actualizar los datos de registro. Eso se hizo hace ya varios meses, donde las sociedades pues tenían que actualizar los datos de registro, aun cuando no tuvieran actividad. Y el último elemento de todo este componente es la declaración de impuestos sobre la renta. Ahora, si nosotros observamos una declaración típica de impuestos sobre la renta que se realiza en el formulario que nosotros denominamos D101, que es el formulario que corresponde a este impuesto, ¿verdad? Las sociedades inactivas, pues cuando ingresen al portal de Administración Tributaria Virtual en la página del Ministerio de Hacienda, van a poder, una vez que ingresen, identificar que se les ha habilitado solo ese formulario, ¿verdad? Porque en realidad ellos lo que tendrían es obligación obligación material de presentar la declaración. Una vez que ingresan al formulario, lo que van a ver es los datos precargados de los datos identificativos: nombre, razón social, representante legal, número de cédula jurídica, periodo fiscal. Todo eso viene precargado. Y el siguiente bloque de casillas que se van a observar es el que corresponde a activos, pasivos y patrimonio. En realidad es una declaración muy resumida, ¿verdad? Lo que requiere es que en la casilla de activos se coloque el monto o estimación del valor del activo que se tiene, del activo total. Y en la casilla de pasivos, pues si se tiene algún pasivo asociado a la compra de los bienes, etcétera, entonces se requiere que se consigne la información de los pasivos que se puedan tener asociados a ese bien. Si no se tienen pasivos, pues no se colocan. Seguidamente en la declaración pues se van a ver los bloques de ingresos. Evidentemente, si se trata de una sociedad que no tiene actividad. ¿Perdón? Ahí vamos a declarar 0. Sí, señor, eso era lo que iba. Si la sociedad si se trata de una sociedad que no tiene actividad económica, actividad lucrativa, pues entonces evidentemente no ha tenido ingresos y pues no declarará ingresos, lo pondrá en 0. Y en consecuencia igualmente, va a declarar 0 renta. Exactamente, efectivamente. En consecuencia, al no tener ingresos, al no tener gastos asociados a la generación de la actividad, porque no tiene actividad, pues el monto del impuesto, porque el formulario calcula automáticamente el monto del impuesto, le va a dar 0 y entonces pues no tiene la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Okay, Acá es muy importante tomar en cuenta o recordar que en nuestro país no existe el impuesto al patrimonio, porque ya he visto varias publicaciones donde algunas personas hablan de un impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio no existe en Costa Rica, ¿verdad? Lo que existe es el impuesto a las utilidades de las empresas, que es precisamente este mecanismo donde yo a los ingresos de la actividad le resto los gastos asociados a la actividad y me va a dar una renta neta sobre la cual se van a aplicar las tarifas del impuesto. Como en este caso no hay actividad, pues entonces no hay renta neta y en consecuencia tampoco va a haber impuesto que cancelar. Ese es, digamos, como el esquema general de esto. Don Carlos, esa obligación la tengo a partir de hacer la declaración, la tengo a partir del 1 de enero hasta el 30 de marzo. Hasta el 15 de marzo. Sí, efectivamente, don Belisario, muchas gracias por la aclaración. Este es el primer periodo fiscal. El periodo fiscal concluye el 31 de diciembre. El periodo fiscal 2020 concluye el 31 de diciembre del 2020 y a partir de ese momento se cuenta con 2 meses y 15 días para presentar la declaración. Okay. Sería entonces al 15 de marzo sería el vencimiento o la fecha máxima
para pagar sin recargos, para presentar, perdón, sin recargo la declaración. Si no presento, ¿qué pasa si no presento la declaración en tiempo? Pues entonces el Código Tributario sí dispone una sanción por no presentación en tiempo o por no presentación del todo de la declaración de impuestos que corresponda, en este caso de la declaración del impuesto sobre la renta. Ok, y ya ahora sí, a partir del 15 de marzo, yo no declaré, ¿qué sanción tengo? Una sanción equivalente a 2 salarios base, estamos hablando de alrededor de 800,000 colones. Ahí ya comienza el peligro, entonces, don Carlos, para la gente que no declare. Eso es para la gente que no declare. Aquí la buena noticia es que con solo declarar, nadie se expone y declarar en tiempo, nadie se expone a esa sanción. Ok, don Carlos, vea, yo tengo en el WhatsApp y en las redes sociales, aquí en la página del abogado en su casa, totalmente inundado de preguntas. Entonces, Okay. vamos a hacerle preguntas para ver si hacemos respuestas muy concretas, igual a los colegas y las colegas que están participando en el chat del abogado en su casa. Tenemos más, llegamos a tener ya casi 150 personas totalmente conectadas acá y tal vez si podemos cerrar algunas preguntas muy, muy puntuales. Dice, acabo de cerrar 2 sociedades. ¿El cerrar las sociedades tiene un costo muy alto? ¿Es conveniente cerrar sociedades en este momento? Yo no veo mayor riesgo en tener una sociedad. Simplemente se está incorporando un deber formal que se debe cumplir. Algunos han empezado a especular del incremento injustificado de patrimonio y que eso, pues, la administración tributaria va a dirigirse sobre estos incrementos injustificados y que va a agravar entonces yo creo que en esto debemos desmitificar cosas, ¿verdad, don Belisario? Es importante recordar que la gestión tributaria va orientada a la utilización de los recursos de que se disponen Claro. para la detección de las maniobras de fraude fiscal que puedan estarse produciendo en el entorno económico. Claro. Esto, pues, evidentemente significa que si bien es cierto el hecho de que se tenga algún bien y eventualmente no se tengan o no se hayan generado o no se demuestre evidencia de la generación de ingresos para la obtención de este bien, puede tener algún indicio. Nosotros, como parte de todo el proceso de gestión de riesgos de cumplimiento tributario que estamos desarrollando, pues cruzamos estas variables con otra serie de informaciones que nos permiten establecer no solo los riesgos tributarios a los que podemos estar, de los que podemos estar enfrente, sino el impacto y la probabilidad de que se produzcan estos riesgos. La gestión de riesgos tributarios tiene el potencial de permitirnos llegar con mayor eficiencia y más eficacia en la utilización de los recursos públicos a la detección de las maniobras de fraude a las cuales nos vamos a enfrentar. Así es que, pues, no es automático, ¿verdad? No es un mecanismo automático, no es que yo declaro e inmediatamente la administración tributaria va a generar actuaciones sobre los contribuyentes por una declaración en esas condiciones. Lo que quiero decir es que esto tiene que venir acompañado de toda una serie de ingresos, toda una serie de indicios que adicionalmente nos lleven a detectar que estamos en presencia de algún incumplimiento tributario por parte de algún contribuyente. Ok. Sí, señor. Sí, don Carlos, tenemos mucho más preguntas acá. Sí. Nada más, estoy registrado con una sociedad inactiva en tributación, pero inicio una actividad económica. ¿Tengo que hacer un cambio o tengo que hacer un reporte en el ATVS?
Si yo tengo una sociedad e inicio una actividad económica, pues simplemente ingreso a ATV, ¿sí? En la página del ministerio, y cuando ingreso al portal, selecciono modificación de datos de registro, y en la modificación de datos de registro, pues selecciono la actividad que corresponde, y ahí sí, el sistema, pues una vez que se selecciona la actividad económica, pues el sistema le va a asignar las obligaciones, posiblemente le va a asignar obligaciones en el impuesto sobre la renta, y con un IVA base amplia como el que tenemos actualmente, pues entonces le va a asignar obligaciones en el impuesto al valor agregado. Más preguntitas, don Carlos. Don Francisco nos dice, ¿qué pasa si yo tengo una sociedad que tiene inscrito una propiedad que no genera ingresos, pero la sociedad sí paga impuestos municipales? Lo que pasa es que el impuesto municipal que eventualmente estaría pagando esa sociedad es el impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? El impuesto de patentes, si estuviera pagando impuesto de patentes, significa que está realizando alguna actividad lucrativa, ¿verdad? Entonces, ahí más bien estaría incumpliendo, o se trataría de una entidad que está desarrollando alguna actividad lucrativa sujeta al impuesto a las utilidades. Pero si es solo el impuesto de bienes inmuebles, no hay ningún riesgo adicional. Hay una colega que nos pregunta, don Carlos, en esta reforma que se planteó, dice algo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la reforma que salió ayer. Tendría que ver la referencia exacta, no sé. No la tenemos. Ok, sí, vamos a buscarla ahí, Denis, para ver si en la resolución esta habla algo de 10 días para clarificarlo. Dice, aparezco activo, dice don Mario, aparezco activo por pago del impuesto a la sociedad. ¿Debo declarar renta o utilidades si estoy activo ejerciendo actividad económica? Dice, aparezco activo por pago del impuesto a la sociedad, es decir, la sociedad paga el impuesto de persona jurídica. Debe declarar renta o utilidades si está activa ejerciendo actividad económica. Pues bueno, claro. Aquí de la pregunta, más bien pareciera una mezcla de temas, ¿verdad? Sí, el impuesto a personas jurídicas es un impuesto que se le carga automáticamente a todas las sociedades. Así lo dispone la ley. Nosotros lo calculamos con base en los parámetros que define la ley, ¿verdad? De acuerdo con el primer elemento de la ley, pues las sociedades inactivas tienen una tarifa mínima que pagan, y posiblemente este colega pues estaría pagando ese impuesto, esa tarifa mínima. Ahora, respecto del impuesto sobre la renta, si está pagando impuestos sobre la renta es que tiene actividad, ¿verdad? Entonces ahí es donde me confunde un poco la pregunta. Sí, dice, si solo tiene el impuesto... dice, si estoy activo ejerciendo actividad, claro que debe declarar renta. Si está ejerciendo actividad y está con la actividad registrada de alta, por supuesto que debe declarar renta, aunque no haya generado ingresos en el periodo. Eso es muy importante. Y siempre trato de recordarlo, independientemente de si es una sociedad o una persona física con actividad lucrativa. La obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta subsiste aun cuando yo no tenga ingresos, porque alguna gente se confía, dicen no generé ingresos este año y entonces no declara. Lo que hacen es más bien activar la sanción de que hablamos al inicio. Así es. Dice don José Antonio que si es posible grabar este programa porque es muy importante y útil la información que se le está brindando. Los felicito. Gracias, José Antonio. Efectivamente, estamos grabando y vamos a preparar el programa para que esté colgado en la página del abogado en su casa y que ustedes lo puedan ver en el momento que ustedes gusten. Don Belisario, nada más para complementar el comentario, también nos pueden seguir a través del canal de YouTube como @elabogado en su casa. En el Facebook va a quedar grabado, y además en el Instagram se notifica cuando se publica como @elabogado en su casa, o bien @Belisario Solano, o bien Denis Solano. Por ahí son los diferentes medios que pueden ubicarnos, don Belisario. Ok, don Marco Vargas nos hace una pregunta que me parece muy interesante.
y esta es más técnica, que yo sé que usted sí nos puede ayudar, don Carlos. ¿Cómo se realiza el registro de los activos en la sociedad inactiva? ¿Con base, con una base histórica o según las NIF? Lo que dice la resolución es con base en la NIF. ¿Y cuál es la diferencia o qué significa las NIF para que la gente que nos está viendo podamos entender con detalle? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Son las que regulan todos los procedimientos contables que deben llevar las empresas. Cuando una sociedad se constituye, usualmente, no sé si recordarán, pues hay que sacar todos los libros legales, ¿verdad? Los libros contables, el libro de registro de accionistas y otros, el libro de inventarios y balances. En estos libros es donde se va registrando cuáles son los activos de esta sociedad, para efectos de ir llevando el control de cuáles son los activos que yo como sociedad pues tengo. Evidentemente esto se respalda también con la información del registro nacional si se trata de bienes inscribibles en el registro. Ahora sí, bueno, don Belisario, no sé si continúa escuchando a don Carlos, pero este servidor sí. Tenemos varias preguntas a través del Facebook Live, don Belisario. Voy un momentito a conectarme a la corriente porque el celular, estoy por el celular y veo que está ya por 10%, entonces para evitar contratiempos. Ok, perfecto. Si me da un minuto, nada más. Sí, excelente, menos de un minuto. No, tranquilo, yo después lo reubicamos con el tema. Tenemos muchísimas preguntas, por eso voy a tratar de hacer las preguntas muy puntuales para que ustedes vayan desarrollando. Le agradecemos a todos los que están escribiéndonos en esta noche aquí en El Abogado en su casa, precisamente para señalar el tema de las sociedades directivas. Ya vamos con preguntas gruesas también, como el tema de la justificación del patrimonio, como el tema de cuánto es el plazo de prescripción, qué podría eventualmente suceder en estos casos cuando la obligación de uno es mantener 4 años la información contable y si se va a requerir desde el primer momento justificarlo. Sobre todo esto vamos a poder conversar. Tenemos realmente inundada el chat nuestro de dudas, inquietudes y vamos a poder aprovechar al experto que tenemos esta noche acá. Así es, don Belisario, ya casi conectamos a don Carlos, que está nada más reubicándose. Nada más queremos recordarlos a todas las personas que nos encuentran escuchando a través de CRC 89.1 Radio, que estamos hablando acerca de las modificaciones, adiciones en relación, bueno, más bien, a esas modificaciones que se dieron sobre sociedades inactivas. También nos pueden ubicar a través del Facebook Live como @el abogado en su casa y las diferentes cableras que nos acompañan. Así ya se encuentra habilitado don Javi Esquivel en cabina, con el 8666-8916, canal 49.1 digital. Nos pueden seguir, don Belisario, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 digital y canal 76.4 Cablevisión Occidente. Eso como CRC TV. Don Carlos ya se encuentra con nosotros, don Belisario, ya vamos a capturar la pantalla. Por ahí estaría don Carlos. Listo, muy bien. Ya estamos, ahora sí, don Carlos. Voy a seguir haciéndole preguntas muy puntuales de nuestros televidentes. Dice, cuando es un representante legal que se encuentra en el extranjero, el poder que tiene que firmar para presentar ante Hacienda, para formular el NIT por un tercero apoderado, ¿debe ser otorgado en asamblea de socios o puede ser el representante legal? ¿Cómo está el tema de los poderes, don Carlos? El representante legal es el que para efectos nuestros actúa en nombre de la sociedad ante la administración tributaria. Y si él está en el extranjero, ¿cómo puede hacer para otorgar el poder a un tercero acá? Simplemente se debe demostrar que otorgó por las vías legales correspondientes el poder para que alguien en su nombre esté autorizado para presentar la declaración. Sería el consulado, ¿no? Ahora,
Podría ser esta vía, don Belisario, podría ser por medio de un consulado. Ahora, recordemos que nosotros, por medio del sistema de administración tributaria virtual, el representante legal puede ingresar con su clave, usuario y contraseña y la clave dinámica, la tarjeta dinámica que nosotros asignamos al sistema, y en el sistema mismo puede autorizar a terceros a presentar declaración. Ok. ¿Verdad? Entonces, es el mismo representante el que ante nosotros hace esa delegación o esa autorización. De hecho, cuando me han preguntado en el caso de los contadores, yo siempre lo que le recomiendo a las personas es que no les den su clave y contraseña, porque no pareciera, aunque pareciera no ser real, hay mucha gente que a los contadores, que son los que llevan temas contables de las empresas, ¿verdad? Muchas veces les dan el usuario y contraseña de la empresa para que él presente la declaración con él, Claro. como si fuera el representante legal, lo cual no es correcto en muchas ocasiones, y por eso es que se presentan problemas en las fechas de vencimiento de las declaraciones, pues de ya hay algún problema, se rompió la relación contractual con el contador, de ahí queda en una trampa la persona y tiene que ir presencialmente, ahí sí, a las administraciones a solicitar la nueva clave y contraseña, porque hasta eso ocurre. El correo de recuperación de la contraseña se le da es el del contador, ¿verdad? Y como el contador es el que está peleado con la empresa, pues le está llegando a la información y no le llega a la empresa. Entonces, eso, pues Claro. nosotros no lo podemos corregir a distancia, sí habría que ir. Por eso es muy importante, si nosotros tenemos un tercero, que es el que para efectos nuestros nosotros elegimos para que cumpla esas obligaciones en nombre nuestro, es importante que se haga la delegación en el sistema, ¿verdad? Que el representante legal autorice a ese tercero para que haga el cumplimiento de los deberes formales y materiales. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias por aclarar las dudas. Don Belisario, nada más un saludo muy especial para don Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, que reporta sintonía en este momento, así como la directora general de CRC 89.1. Y este programa fue posible gracias al convenio del Colegio de Abogadas y Abogadas, de Abogados y Abogadas de Costa Rica, también a doña Angélica Saborío, quien hace posible el Departamento de Comunicación y demás dependencias. Don Belisario. Sí, vamos a ver si yo aprendí algo con don Carlos esta noche. Nos pregunta una televidente. Dice, una sociedad que no tiene bienes, no ejerce actividad lucrativa de ningún tipo, ¿debe declarar el impuesto? Don Carlos, yo le diría a ella, sí, tiene que declarar impuestos, pero también le diría, si no tiene actividad lucrativa, no tiene bienes, no tiene nada, mejor disuélvala. ¿Qué le parece la Lo que respuesta, le don está Carlos? generando es gastos. Sí, efectivamente, tiene toda la razón, don Belisario. Lo que le está generando es gastos porque tiene que pagar el impuesto de personas jurídicas y tiene que pagar el timbre de educación y cultura, ¿verdad? Que es un impuesto también que se genera automáticamente para marzo de todos los años. Entonces, si no tiene actividad y no tiene bien alguno, pues en realidad lo que le está generando es gastos. Y ahí Don Ricardo pues nos dice, sería don Ricardo aconsejable que Badilla. valore eso. Claro, don Ricardo Badilla nos hace una pregunta muy importante. ¿Puede determinar, con base en la normativa, determinar rentas presuntivas en sociedades de vieja data a las que se le inscribió una propiedad familiar? Esa sí se la dejo a usted. Vamos a ver, las rentas presuntivas es una forma de determinación de la obligación tributaria en el impuesto a las utilidades que está en el artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta. Como se trata de rentas presuntivas, tiene que ser taxativo. Recordemos que conforme lo dispone el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la determinación de las obligaciones tributarias es sobre base cierta. Es decir, tiene que haber una evidencia de la existencia, en el caso del impuesto sobre la renta,
de una actividad lucrativa que generó ingresos y esos ingresos pues le generaron una rentabilidad y sobre esa rentabilidad pagar el impuesto. En el caso de profesionales liberales, pues sí, la norma, el artículo dispone una serie de condiciones a partir de las cuales se puede establecer una renta presuntiva. Pero ojo, en el caso de la renta presuntiva, por ejemplo, de profesionales liberales, lo que se requiere es que no se hayan declarado los ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo no declaro o si no llevo contabilidad o la contabilidad es declarada falsa o llevada de manera inadecuada, pues entonces es hasta después de que se logra comprobar eso por parte de la administración que se puede establecer una renta presuntiva, ¿verdad? Lo que quiero decir es, no es algo automático, es algo que es el resultado de un proceso que se tiene que llevar a cabo por parte de la administración tributaria. Es importante tener presente que conforme la normativa vigente, la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la obligación tributaria corresponde a la administración y porque es la que tiene que llevar eso adelante. Y en el caso de los gastos, pues la carga de la prueba sobre los hechos modificativos o extintivos de la obligación corresponden al contribuyente, ¿verdad? De manera que tratándose de rentas presuntivas, pues lo primero que hay que tener presente es que se parte de un principio de determinación sobre base cierta, donde el contribuyente es el que tiene que autodeterminar la obligación. Si no lo hace, pues la administración es la que tiene que actuar. Y segundo, en el caso de una declaración de sociedades que no realizan actividad lucrativa, pues no podemos hablar de rentas presuntivas, ¿verdad? Porque no hay una renta presuntiva que la ley me permita definir o establecer en el caso de personas jurídicas, ¿verdad? Solo en el caso de profesionales liberales o de técnicos, ¿verdad? Personas que realizan labores técnicas o de alguno de los supuestos establecidos en el código, en la ley de impuestos sobre la renta. Bien, don Carlos, sigamos entonces evacuando estas dudas y preguntas. Hay una de don Mario Jiménez que rápidamente se la puedo contestar así para ganar tiempo. Dice, al pagar el impuesto de mi sociedad aparece como contribuyente ante Hacienda. Eso no genera la obligación de declarar renta aunque no ejerza actividad. Sí, amigo, ya don Carlos lo dijo, hay que declarar renta todas las sociedades, ejerzan o no ejerzan actividad económica. Dice, hay una pregunta aquí muy interesante. Don Marlon dice, es muy usual en la práctica que pongamos bienes, que no pongamos bienes a título personal, sino que por muchas razones un cliente nos pide a nosotros una sociedad inactiva para poner un bien, un carro, una finca. ¿Esto es una práctica aconsejable ahora o simplemente tenemos que ajustarnos a estas regulaciones y a lo que dice la ley en realidad del impuesto sobre la renta, don Carlos? Vamos a ver, yo no lo calificaría ni bueno ni malo, es simplemente una decisión que en el ámbito de la libertad las personas pueden tomar. Pueden disponer, utilizar una persona jurídica para disponer la titularidad de un bien, o pueden hacerlo a título personal. Es economía de opción, no hay la ley no incentiva que se haga de una u otra manera. Ahora, dependiendo de cómo se haga, pues existen obligaciones que están asociadas, ¿verdad? Si yo tengo una sociedad, pues como usted lo decía ahora en la pregunta anterior, pues solo por el hecho de tener la sociedad se tiene que presentar la declaración. Don Carlos, nada más para abarcar 3 preguntas que llegan a través del WhatsApp de CRC 89.1 Radio. Dice, ¿qué hay respecto al timbre de cultura como porcentaje de capital social de las sociedades inactivas, don Carlos? Se continúa aplicando de la misma manera que se viene aplicando hasta el día de hoy. O sea, el timbre de educación y cultura no ha sufrido ninguna modificación. Don Carlos, también nos preguntan a través del WhatsApp. Dice, tengo una sociedad inactiva. ¿Cuál es la fecha límite para inscribir la sociedad como inactiva
para que se precarguen los datos que se refiere don Carlos Vargas. Dice, gracias, Gerardo Lee. Ok, los datos se precargan en todas las personas jurídicas porque son los datos identificativos, son los datos que tenemos nosotros en el registro. Yo lo que le recomendaría es que ingrese a ATV en el perfil de la sociedad y ahí pues verifique verifique la información de registro. Si tiene que ajustar algo, pues entonces si tiene que ajustar el domicilio fiscal o el correo electrónico, pues ajuste la información. Ahí mismo le va a poder verificar la actividad económica que tenga. Posiblemente si no lo ha hecho antes, se le asignó de oficio la actividad esta que yo les mencionaba, de no realizar actividad económica. Y pues básicamente sería eso. Si necesita actualizar algún dato, pues lo hace en ATV. Ok, don Carlos, vamos nada más con 2 preguntas que llegan a través del WhatsApp, que quiero repetírselos, 8666-8916, 8666-8916, ahí nos llegan todas las consultas, ahí está don Javi Esquivel refiriendo a este servidor, y además tanto como el Instagram de don Belisario, el Instagram de este servidor, el Facebook, y a través del abogado en su casa. Dice, bueno, ya esta consulta fue más o menos evacuada, pero dice, ¿el timbre de educación y cultura es porcentual al capital social de una sociedad inactiva? El timbre de educación y cultura tiene una forma de cálculo en función del capital social que se ha venido realizando durante todos los últimos años y no tiene ninguna modificación en cuanto a su forma de cálculo. La última consulta, don Carlos, a través de WhatsApp, dice, la fiscalización sobre el origen de esos bienes en sociedad inactiva es retroactiva o del 15 de marzo del 2021 en adelante. Recordemos que las actuaciones de control o de gestión de control de la administración evidentemente siempre son para atrás, ¿verdad? Pero en el caso de lo que se conoce como incremento injustificado de patrimonio, pues el plazo de prescripción de 4 años es el vigente. Se puede ampliar a 10 años, pero para esa ampliación a 10 años, la administración está en la obligación de demostrar la existencia de dolo en las maniobras evasivas que pueda haber realizado la persona, lo cual requiere, pues, evidentemente que estemos en presencia de toda una maniobra de planificación fiscal para poder demostrar, para que nosotros podamos demostrar esa situación y ampliar el periodo de prescripción, pero de lo contrario, pues es el que les he referido y aplicaría también para este caso. Don Carlos, acaba de decir usted una cosa muy importante. Si yo tengo en una sociedad bienes, fincas, propiedades, ¿cuánto en una sociedad inactiva? Yo ahora vengo, la declaro y me pongo al día y no pago renta porque todo está inactivo. ¿Se podría ir entonces la gestión tributaria a revisarme el origen de los fondos con los que yo adquirí o la sociedad adquirió esos bienes hasta 10 años? ¿Le entendí ahorita? ¿O es realmente a 4 años que es lo que exige no, es a 4 años. la legislación? Es a 4 años. A 4 años. Es a 4 años. 10 años sería solo en caso de que se logre demostrar la existencia de una maniobra de evasión, ¿verdad? O sea, es una situación muy calificada. Pero calificada entonces, y excepcional. Ajá, pero entonces sí hay un peligro de 10 años, entonces, en lo que yo tengo que guardar justificantes o tengo que probar ese incremento de capital. Yo no diría eso, don Belisario, porque la ampliación del periodo de prescripción requiere que no solo el dicho de la administración, sino que la administración compruebe la existencia de maniobras evasivas, ¿verdad? Que realmente el surgimiento de ese capital obedece a una actividad mediante la cual yo lo que hice fue una relación con una sociedad vinculada en el exterior para obtener la extracción de dividendos
la extracción de dividendos por la vía de un préstamo simulado. Entonces, ve que requiere más allá de la demostración o la mera existencia de un patrimonio, requiere la demostración de la existencia de una maniobra de planificación fiscal importante. Don Carlos, nada más, otra serie de preguntas que tenemos por acá. Dice, pregunte por favor, si ahora hay un bien inmueble y se traspasa antes del 31 de diciembre, ¿es algún problema? No. No. Ok, Claro. perfecto. Nada más, también otra que ha generado varias controversias a través del Facebook del abogado en su casa, dice, ¿se necesita firma digital o poder para subir la declaración? No. Ok, perfecto. No se requiere simplemente el registro en ATV, pues la persona ha debido consignar el usuario, la contraseña y hay algo que nosotros llamamos la tarjeta inteligente virtual, TIP, es el acrónimo, y solo eso se requiere. Don Belisario, creo que usted tiene más consultas. Sí, hay muchísimas, don Carlos, y el problema es que el tiempo nos está agotando. Voy a hacérselas así muy puntuales. Dice, en caso de una sociedad inactiva, puede incluirse en la declaración, en el apartado de gastos, el pago del marchamo del vehículo y además, ¿cuál es la norma que establece la sanción por no presentar la declaración respectiva, don Carlos? Si lo tiene a la mano, si no, pues lo veremos luego. Vamos a ver. Si quisiera, puede incluir el pago del marchamo dentro de la declaración, eso no es problema. Lo que pasa es que si no tiene actividad económica, no le genera, digamos, un beneficio fiscal particular, ¿verdad? Entonces, no veo desde Va a el punto de declarar vista pérdidas. desde el punto de vista fiscal. Lo que pasa es que qué pérdida va a declarar si no tiene actividad económica. Ok, el gasto que tuvo del ¿Verdad? marchamo, nada más. Por eso, pero no, en realidad no es una pérdida asociada al desarrollo de una actividad lucrativa. Exacto. Estaríamos hablando, ¿Verdad? dice don Mario Jiménez, estaríamos hablando de darle efectos retroactivos a esta ley o a esta resolución. No, No. no porque si lo que se refieren es a los incrementos injustificados de patrimonio, es una norma que está en la ley de impuestos sobre la renta desde su aprobación. Pero como les explicaba, el tema de los incrementos injustificados de patrimonio requiere primero pasar por un proceso de selección, ¿verdad? Proceso de selección que considera no solo la existencia de un activo en una empresa que no realiza actividad lucrativa, sino también toda una serie de variables que nosotros desde la administración tributaria debemos combinar para la selección de los contribuyentes a ser fiscalizados. Don Carlos, tengo una sociedad que tiene 10,000 colones de capital social, pero tiene una casa que vale 50 millones de colones y ya libre. ¿Qué pasaría en un caso de esos? Si Declaro no tiene ningún simplemente otro, nada más lo declara, y ya. efectivamente. Si me saco la rifa, y me hacen investigación, ¿tendría que justificar ese patrimonio? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Ajá. Si tengo la sociedad con 10,000 colones de capital social, pero tengo un activo de 50 millones libre de polvo y paja, en ese sentido, si me saco la rifa de fiscalización tributaria, ¿pasaría algo con esa gran diferencia? ¿Debo justificar ese patrimonio? Dos aclaraciones. Primero, no se saca ninguna rifa, simplemente debe tener una serie de condiciones para que salga o para que sea seleccionado para fiscalización. Eso es lo primero. Y eso significa que existan otros indicios adicionales a la mera existencia de la tenencia de un bien. Que nosotros estemos visualizando desde la administración tributaria. En segundo lugar,
como lo decía anteriormente, para la determinación de la existencia de un incremento injustificado de patrimonio, se debe determinar que existe o ha existido, vamos a ver, ¿qué es el incremento injustificado de patrimonio? Tal vez aquí es importante que nos devolvamos a ese concepto, ¿verdad? Exacto, exacto. El incremento injustificado de patrimonio es una cláusula de cierre del sistema. Y lo que busca es que una vez que se han agotado todas las vías de prueba de la existencia de ingresos o gastos asociados a una actividad, si aún así existen evidencias de la existencia de un patrimonio que no se ha justificado en el marco de esa investigación que se realiza, el contribuyente pueda demostrar dos cosas, y ahí es el único caso donde se invierte la carga de la prueba. Tiene la posibilidad de demostrar dos cosas: o que se trata de un ingreso para adquirir ese patrimonio que ya pagó impuestos, y entonces puede demostrar que se trata de ingresos que ya pagaron impuestos. Ejemplo, si yo compré un vehículo con los ahorros provenientes de mi salario, se trata de ingresos que ya pagaron el impuesto sobre la renta, en este caso el impuesto al salario, ¿verdad? O si se trata de ingresos que no están sujetos al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Puede ser el caso de alguien que tenga un patrimonio en el exterior o que tenga alguna inversión en el exterior, repatria esa inversión y con eso adquirió el patrimonio, ¿verdad? Por dar solo dos ejemplos, en ese caso, pues evidentemente está justificando de esa manera el incremento. Entonces, veamos que requiere no solo el agotamiento de todo un proceso de gestión tributaria en el cual se debe demostrar la existencia de algunos elementos patrimoniales que no pueden ser justificados, y dos, la existencia de una situación donde el contribuyente tiene la posibilidad de demostrar que, ya sea que se trata de un ingreso o de unos recursos que ya pagaron impuestos, o de recursos que no estaban sujetos al impuesto a las utilidades. Don Carlos, muy rápido las últimas 3 preguntas. Dice Isa Guzmán, ¿qué pasa cuando se vende un bien de una sociedad inactiva? ¿El dinero se considera un ingreso o se cobra como renta? No, en el caso de la sociedad inactiva, pues no es un ingreso porque no está realizando actividad. Y en el caso de esa venta, pues igual no es, la empresa no se está dedicando a la compra y venta de bienes muebles o inmuebles. Si se dedicara a la compra-venta de bienes muebles y inmuebles, pues esa precisamente sería su actividad, y entonces no estaríamos en presencia de una sociedad inactiva. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, y tal vez en este caso no se genera el impuesto a las utilidades. Lo que se podría generar eventualmente es el impuesto a las ganancias de capital, que ese es todo un tema que podríamos desarrollar también. Claro, sin duda, don Carlos. Nada más muy rápido. Las últimas 2 preguntas a través de WhatsApp antes de que terminemos. Dice, a efectos de presentar la declaración de renta para sociedades inactivas es necesario inscribir la sociedad bajo el régimen de renta en la ATV. Creo que ya lo había aclarado, don Carlos. Sí, ya las sociedades están inscritas de oficio, ¿verdad? Y ya ha habido todo un proceso donde pues las personas han venido suministrando y actualizando los datos identificativos de las sociedades. Reitero la recomendación, pueden ingresar a ATV y verificar los datos de registro. Ahora bien, don Carlos, por último, dice, como sociedades inactivas, ¿cómo se fija el valor de una propiedad, una casa y un lote, etcétera? Bueno, tienen un valor de adquisición. Ese valor de adquisición es el valor base sobre el cual se fija el valor de ese bien. Don Carlos, creo que vamos a tener que ampliar el programa para otro día, porque creo que el tema no nos alcanzó. Don Belisario, lastimosamente estamos llegando al final. No sé si le da la palabra a don Carlos. Sí, don Carlos, qué pena. Hay tantas cosas que se nos están quedando. Yo no sé si lo podemos comprometer como para hacer un
una parte 2 de este programa, don Carlos, que está siendo auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y que nos han pedido en junta directiva y una serie de colegas que pudiéramos tener un experto del nivel suyo para poder evacuar todas estas dudas. No sé si lo comprometo para ver si es factible una parte 2 del programa, don Carlos. Con mucho gusto, nada más nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo programamos la agenda. Ok, perfecto, gracias, don Carlos. ¿Usted, Denis, tiene algún otro detalle? Don Belisario, creo que no, más bien ya hay que, ya estamos sobre la hora y lastimosamente todo final, bueno, tiene un final muy feliz. Pero se me fue volando, hasta ahora yo creí que íbamos a empezar a hablar con don Carlos. Okay. Se nos quedó por fuera Hacienda Digital. Hacienda Digital, exacto, no lo vimos. Bueno, tendríamos varios temitas ahí. Yo creo que podríamos más tarde o mañana más bien poder revisar agenda y ver si podemos hacer lo más pronto posible la parte 2 de este programa porque nos quedaron muchísimas preguntas en la página del abogado en su casa. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el abogado en su casa esta noche. Con muchísimo gusto, don Belisario, y un gusto saludar a todos los que por este medio nos acompañaron. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias también a don Belisario, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de CRC 89.1 Radio y El Abogado en su Casa. Pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como elabogadoensucasa.com o en nuestra página de Facebook, Instagram y todas las redes sociales, tanto de Belisario Solano como de Denis Solano, analizando estos diferentes temas jurídicos. Continúen con la programación regular de Cadena Radial Costarricense. Carlos, no se nos vaya, un segundito.